quiero traer un tema hoy que es una prueba de fidelidad. Yo quiero hablar específicamente del diezmo, ¿ok? Entonces, tal vez tú vas a veces yo solo menciono diezmo, ya te genera algo. Uy, ay, mi corazón. Pero quédate conmigo hasta el final, porque yo quiero traer el entendimiento bíblico por detrás de este principio. Abre conmigo tu Biblia en Malaquías capítulo 3 y déjala abierta, por favor, en Malaquías capítulo 3. Malaquías 3. Ahora, antes de entrar al texto, nosotros tenemos que entender que muchos creyentes no saben que tienen una prueba. La prueba que cada uno de nosotros tenemos es cuando el dinero, el sueldo entra en tu cuenta, hay una prueba ahí. Y la prueba es responder esas dos preguntas. La primera pregunta es: ¿a quién yo honro y agradezco por lo que acaba de entrar? Esa es la primera prueba. Es la primera pregunta para responder esa prueba. La segunda pregunta es: ¿a quién yo estoy adorando con lo que acaba de ingresar en mi cuenta? Entonces tú tienes una prueba aquí, porque tú tienes que demostrar fidelidad a alguien. Con tu dinero tú tienes cosas a honrar, ¿verdad? Pagos a honrar, tienes cuentas fijas en tu casa. Pero tú tienes que pensar: ¿a quién yo estoy honrando primero? Yo nunca vi, y espero ver, en el nombre de Jesús, aprendí eso de mis padres, pero yo nunca vi una persona esperando: ay, yo quiero que venga mi sueldo para que yo pueda diezmar. De hecho, lo que vemos es: ay, yo quiero que venga mi sueldo porque ya se me acabó el dinero y yo quiero pagar cuenta tal, cuenta tal, cuenta tal, cuenta tal. ¿Verdad? ¿A quién estás honrando? Si tú piensas así, ¿a quién estás honrando? Estás honrando las cuentas, no a Dios, por si acaso. Ahora, Malaquías 3:10, 3:6, perdón, dice: porque yo Jehová no cambio. Repite conmigo: Dios no cambia. Ok, porque yo Jehová no cambio. Por tanto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros sacerdotes sois apartados de mis decretos y no los guardasteis. Volveos a mí y yo volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero ustedes dijisteis: ¿en qué nos volveremos? Aquí el Señor Dios está trayendo una verdad sobre el pueblo. ¿Cuál es la verdad? Ustedes, como pueblo de Israel, se apartaron de mi verdad, se apartaron de mis principios, se apartaron de mis decretos. Pero ahora, volveos a mí y yo me volveré a ustedes. ¿Cuántos de ustedes saben que hay un principio bíblico que está en una de las cartas de Pedro? Que Pedro dice así: acercaos a Dios y Él se acercará a ustedes. Existe un principio en donde el Señor Dios tire el anzuelo: volveos a mí. Si tú agarras el anzuelo, tú te vuelves a Él y Él ahora se vuelve a ti. Entonces yo me acerco a Dios y Él se acerca a mí. ¿Qué está sucediendo entonces aquí? El pueblo de Israel se había desviado de los decretos, ya no estaba siguiendo los mandamientos del Señor. Por eso el Señor dice: volveos a mí. Todas las veces que tú estás saliendo, desviándote de un principio de Dios, viene la voz del Espíritu Santo diciendo: vuélvete a mí. ¿Verdad? Esa es la responsabilidad del Espíritu Santo, es convencernos de pecado, justicia y juicio. Entonces todas las veces que nosotros estamos desviando, el Espíritu Santo trata de corregirnos. Si nosotros respondemos, estamos volviendo a Dios y Dios ahora se está volviendo a nosotros. Y aquí Israel pregunta: ¿cómo? Señor Dios, yo tengo que volver, pero ¿cómo?
versículo 8. Mira conmigo versículo 8. ¿Robará al hombre al Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Ponga atención, en vuestros diezmos y ofrendas. ¿Cómo regresamos a Dios? Dejemos de robar a Dios. La forma que Dios dice: volveos a mí y yo me volveré a ustedes, es: regresa, deja de robarme. ¿Podemos robarle a Dios? Dios es dueño de todo. Pero hay una parte que el Señor Dios dijo: esa parte que ustedes no tocan, que es el 10% que es mío, que no es de ustedes. Y cuando tú tocas ese 10%, estás robando a Dios. Escucha, no estás robando a la iglesia, no estás robando al pastor, estás robando a Dios, directamente a Dios. Ahora, ¿de qué manera nosotros robamos a Dios? Diezmos y ofrendas. Ahora mira el versículo 9. Dice así: malditos sois con maldición. Ustedes están bajo maldición. Es eso que el Señor Dios está diciendo. Porque vosotros, la nación toda, me ha robado. Es decir, todo mi pueblo me ha robado. Y ahora, porque me han robado, ustedes han atraído maldición sobre ustedes. Déjame decir una cosa: nosotros muchas veces atraemos maldición simplemente por salir de los principios de la palabra de Dios. Dios establece un principio. Dios no va a romper su principio, pero nosotros a veces rompemos su principio. Acabamos de decir que Dios no cambia. Dios, Jesús es el mismo ayer, hoy y lo será para todo siempre, ¿verdad? Eso es la palabra de Dios. Es decir, Dios no cambia. Nosotros es que intentamos cambiar los principios de Dios e intentar seguir viviendo bajo la bendición que Dios nos da, bajo un principio que Él estableció. Nosotros queremos un principio paralelo que no está en su palabra, y esperamos la bendición de Dios bajo un principio paralelo. Es eso que Israel está pasando. Israel atrajo maldición simplemente por no estar bajo un principio. Pero ahora, versículo 10: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme. Repite conmigo: probadme. Y probadme en eso, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas, repite conmigo, todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Yo te puedo decir una cosa: muchas veces nosotros estamos perdiendo el resultado de la bendición de Dios. ¿Cuál es el resultado de la bendición de Dios sobre nosotros? Que otras personas vean: algo diferente hay aquí. Algo diferente hay aquí, porque hay bendición. Ellos sobreabundan, ellos son prósperos. Ay, Daniel, ya entraste otra vez en teología de la prosperidad. No, yo estoy diciendo que Dios nos quiere prosperar. Y si tú no crees en eso, tal vez no estás leyendo tu Biblia. Yo tengo planes de paz y no de mal. Todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios, son llamados según su propósito. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Entonces, tú no estás leyendo la misma Biblia que yo, entonces tú no crees en prosperidad. Pero la Biblia está diciendo que nosotros hoy, que representamos el Israel de Dios, que somos la iglesia, está diciendo que si nosotros somos fieles con el diezmo, la Biblia dice que el Señor Dios va a hacer sobreabundar hasta que nosotros seamos deseados por los otros. Mira eso. ¿Somos deseados? Tal vez es porque falta un poco de cumplir principios y no salir del principio de la palabra de Dios. Hoy yo estoy esperando ni un aplauso, pero estoy esperando que el Espíritu Santo entre. Yo sí siento que hay personas que mientras yo hablo están así: quiero salirme, quiero levantarme, pero no me levanto porque si no me van a ver que me estoy yendo en una serie de finanzas. Sí siento un sentimiento. Entonces, Dios ha dejado sus estatutos.
nosotros huimos de sus estatutos y decretos. ¿Qué es un estatuto? Es un principio común de comportamiento. Ese es un estatuto. Cuando tú tienes una ley en un país, todos nosotros tenemos que funcionar bajo esa ley, ¿verdad? Porque si yo no funciono bajo esa ley, ¿qué sucede? Cárcel, multa, cualquier otra cosa. Pero el Señor Dios estableció un decreto. Daniel, esta prédica tuya está muy del Antiguo Testamento. Bueno, quédate conmigo un poquito más. Entonces, el principio común de comportamiento que nosotros como iglesia deberíamos tener es agradecer a Dios por la cosecha, por todo lo que cosechamos. 2, agradecer por todo lo que ingresa. 3, reconocer a Dios en medio a la crisis. Ese es el comportamiento en común que deberíamos tener. Es el estatuto, es lo que Dios espera de nosotros. Ahora, la Biblia dice que Dios nos maldecirá. Dios nos maldecirá. Esto es la Biblia. Si nosotros no andamos en sus estatutos, nosotros estamos caminando bajo maldición. Estamos saliendo del rumbo que el Señor Dios propuso para que caminemos. Pero ahora, ya estamos bajo una maldición. El corazón del ser humano siempre va a tratar de huir del principio divino. Guiado por el Espíritu Santo, tú vas siempre a estar moldeado por el principio divino. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te va a guiar a toda la verdad. Pero tu corazón sin el Espíritu Santo, tú vas a estar en un lugar vacío, viviendo bajo maldición. Pero el Espíritu Santo quiere alinearte para que tú puedas vivir bajo bendición. Lo que Dios quiere hacer es romper un ciclo de maldición en nuestras vidas. Y maldición en las finanzas. Daniel, me estás diciendo que si yo no coopero, si yo no devuelvo el 10%, no estoy salvo. No estoy diciendo eso, porque dinero no es principio de salvación. El principio de salvación es fe, es creer en la gracia redentora de Dios. Pero ahora, yo quiero vivir en bendición, que es la vida en abundancia que el Señor Jesús propuso para mí. Yo tengo que obedecer en el reino a partir de la salvación. Yo estoy obedeciendo ciertos principios. ¿Tiene sentido? Ahora, tal vez eso te va a ofender, y no tengo problema con eso. Quiero que sepas que yo no tengo problema en ofender. Pero si diezmo, yo soy bendecido. Si yo no diezmo, estoy bajo maldición. No pongas en mi cuenta. Si quieres pelear conmigo, pelea con Dios primero, porque está en su palabra. Tengo 3 puntos para ustedes aquí hoy sobre la prueba de fidelidad, que es el diezmo. Punto número 1. El diezmo es una prueba de mi fidelidad. Es una prueba de mi fidelidad. Mira, la palabra diezmo es literalmente la 10ª parte. Es 10% de todo lo que ingresa. ¿Ok? Entonces, pero en la Biblia muchas veces tú ves el número 10 como un momento de prueba. ¿Cuántas plagas Dios envió a Egipto? En Números 14:22 dice que el pueblo le tentó a Dios 10 veces. Y Moisés tuvo que interceder por el pueblo para que Dios no le destruyera el pueblo. Está esta palabra ahí 10 veces. Después lee con Números 14:22. Va a decir eso. ¿Cuántas vírgenes fueron probadas en Mateo 25? 5 que eran prudentes, 5 que eran necias, 5 que tenían lámpara, aceite para la lámpara, 5 que no tenían. Ahora, la prueba aquí es creer lo que la palabra de Dios te dice que funciona. Esa es tu prueba. Es creer que lo que dice la palabra de Dios funciona. Funciona. Ahora, es una prueba de 2 vías. Te voy a decir una cosa. Mucha gente quiere probar a Dios en otras cosas, pero la única parte en la Biblia
que Dios te invita a que haga una prueba de Él es el diezmo. No es si estás aquí para saltar de una montaña y saltas. Dios no te invita a hacer esa prueba. Y me está saliendo mexicano. A mí se me pegan rápido los acentos. Entonces tengo que tratar de pensar en ecuatoriano. Como si ecuatoriano fuera un lenguaje. Pero Dios, Él no pide que saltes de una montaña. Él no dice, hagan pruebas y yo no voy a mandar ángeles del cielo. Eso dice la Biblia, que Él va a mandar ángeles para sostenernos. Eso es verdad. Pero Jesús dice, no tentarás al Señor tu Dios. La única parte, bíblicamente hablando, que el Señor deja con que tú hagas pruebas, de hecho te invita a que hagas una prueba con Él, es el diezmo. Es la parte financiera. Es la única parte en la Biblia. Ahora, a mí me gusta UFC. Les voy a explicar. Y yo imagino que Dios, Él está en el octágono, aquí esperando. Está diciendo, ven, entra conmigo. A ver si aquí, en ese lugar, en esta prueba, cuando tú la haces, tú no vas a salir bendecido. Dios hace una invitación. Él hace una invitación para cada uno de nosotros. Pruébame y ve si yo no les abriré las ventanas del cielo. Eso es lo que el Señor Dios hace. Está en la palabra de Dios. Entonces el diezmo es la única forma, o mejor, es la única parte en la Biblia que yo puedo probarle a Dios. Porque hay una invitación clara del Señor Dios diciendo, hagan prueba de eso. El diezmo literalmente es tener fe que 90% va más allá con la bendición de Dios que 100% sin la bendición de Dios. Eso es el diezmo. Es cuando yo creo que 90% va a prosperar más porque ahora está bajo la bendición, que 10%, perdón, que 100% que está bajo maldición. Ese es el diezmo. Esa es la prueba del diezmo. Y Dios quiere rompernos la maldición. Dios quiere liberarnos de la maldición de la plata, de la maldición del dinero, de la maldición de Mamón. Entienda, tus riquezas no sirven para ti, sirven para Dios, sirven para el reino. ¿Por qué crees que tienes habilidad de producir riquezas? Porque el Señor Dios te ha dado esa habilidad para que el reino de Él expanda. Es para eso. Ahora, muchos pueden afirmar que el diezmo está bajo la ley. Y de hecho, hay versículos bíblicos que el Señor Dios propone el diezmo como ley. Pero gente va a decir, no, pero Jesús anuló la ley. Eso no dice la Biblia. Escucha, Jesús anuló la ley para salvación, pero Él no anuló la ley. Jesús cumplió toda la ley. Ay, no, pero el Antiguo Testamento, el diezmo es del Antiguo Testamento. Ok, entonces si tú crees en eso, no dejes tu Biblia abierta en tu casa en Salmo 91, porque es el Antiguo Testamento. Ay, estoy escondido bajo la sombra del Altísimo, guardado bajo las alas del Omnipotente. Él me guarda, Él está a mi izquierda, a mi derecha. Eres un hipócrita si piensas así. Entonces mejor quita todo el Antiguo Testamento de tu Biblia. Mejor quita el Salmo 23, que va a decir que el Señor es tu pastor y nada te falta. Ah, el diezmo es del Antiguo Testamento. Salmo 23 también. Salmo 91 también. Yo sé los pensamientos que tengo de paz y no de mal, para darles el fin que deseamos. Sí, Señor, tus planes son buenos, pero diezmo no. Diezmo no. ¿Por qué cumples no adulterar? Entonces, ¿por qué cumples no robar? Entonces, y no cumples con otro principio, que es el principio financiero. Ah, Jesús no menciona en el Nuevo Testamento. Te equivocaste, porque ya te voy a mostrar que Él dice. ¿Cómo creyente tú piensas que puedes vivir como quisieras y no sufrir consecuencias de eso? Si tú piensas así,
estás loco, porque no estás entendiendo el principio bíblico. No estás entendiendo lo que Dios hace, cómo Dios trabaja. Sigue conmigo. Punto número 2. El diezmo es una evidencia con base bíblica. Hay diversas bases bíblicas, diversas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En los dos. Nuevo Testamento yo puedo mencionar Jesús, Hebreos, yo puedo mencionar un monte aquí. Antiguo Testamento, más aún. Pero ahora, muchos no diezman porque creen que no es bíblico. Pienso que se refiere solo al tiempo de la ley. Déjame solo aclararte algo. El diezmo en algún momento fue ley, pero el corazón o la motivación del diezmo no era ley. Repite conmigo, la motivación del diezmo es gratitud. El diezmo, ¿en dónde comienza el diezmo? Con Abraham, años antes de la ley. Abraham se ve al frente con Melquisedec, que más adelante va a representar Jesús. Era la representación de Jesús ahí enfrente de Abraham. Y ahora Abraham se acerca y ve el sacerdote del Dios Altísimo. Y la Biblia dice que Abraham, por reconocimiento al sacerdote del Dios Altísimo, él deposita 10% de todo que tenía. Luego Jacob viene y dice: Señor Dios, de todo lo que tú me des, 10% es tuyo. Jacob estaba diciendo: Dios, yo voy a reconocer que tú eres mi fuente de prosperidad, y la forma que yo voy a reconocer es siendo grato, devolviéndote 10% antes de la ley. La ley vino después. Entonces el diezmo es anterior a la ley. El diezmo es antes de que con Moisés Dios estableciera un monto, pero es antes. Es antes de la ley. Entonces aquí lo que tenemos que entender es que Dios trae esa mentalidad ya antes. Génesis 14 habla del texto que yo acabo de mencionar, de Abraham con Melquisedec. Puedes leer después en tu casa. Génesis versículo 14. Génesis 28 es lo que yo acabo de hablar de Jacob. Pero ahora la Biblia va a decir que también hubo dos personajes bíblicos, Abel y Caín, que trajeron los frutos de la tierra delante del Señor Dios. No trajeron todo, trajeron los frutos de la tierra. Eso dice la Biblia. Entonces aquí es un diezmo implícito, porque ya está, ellos dedicaron eso al Señor Dios. Entonces Abel y Caín ya tenían esa mentalidad de ofrecer algo delante de Dios 2500 años antes de la ley. Abraham 500 años antes de la ley. Jacob 400 años antes de la ley. Entonces el diezmo es el antecede de la ley. Es antes de la ley. Es reforzar una ley. ¿Okay? Levítico 27:30. El diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como el del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. 10% es de Jehová, es de Dios. 10% ya no es tuyo, no te pertenece, es de Dios. Ahora abre tu Biblia en Deuteronomio 26 del 1 a 3. Aquí está cómo Israel debería comportarse. Deuteronomio 26 del 1 al 3 dice así: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre, y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Mira, ellos están reconociendo. El diezmo entra desde un lugar de reconocimiento de las conquistas que Dios les había dado. Ellos se acercan al sacerdote y dicen: mira, llegamos a ese lugar, sacerdote, aquí está.
le consagro al Señor Dios esta parte, el 10%. Versículo 12. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el tercer año, el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Aquí está el propósito del diezmo. El propósito del diezmo es huérfanos, viudas, levitas, necesitados. Para eso sirve el diezmo, para mantener la casa del Señor, para que haya alimento y mantenimiento en la casa del Señor, y para que eso pueda ser distribuido entre las personas en necesidad, viudas, necesitados. Para eso sirve. Aquí está el propósito. Y dirás delante de Jehová tu Dios: he sacado y consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, extranjero, huérfano, viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos ni me he olvidado de ellos. No he comido de ello en mi luto. Mira qué lindo eso. Diciendo que en su sufrimiento no topó lo que era de Dios. En su crisis no topó lo que era de Dios. En su luto. Eso dice la palabra. Mira, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello ofrecido a los muertos. He obedecido a la voz de Jehová mi Dios. He hecho conforme todo lo que me has mandado. Mira desde tu morada. Y aquí es en donde entra la prueba con Dios. Porque yo di, Señor Dios, aún en tiempo de crisis, yo estoy siendo fiel. Señor Dios, aquí está. Ahora, Señor Dios, versículo 15. Señor Dios, mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos ha dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Mira que el pedido viene después de la parte de obediencia. Primero obediencia. Obedece al Señor tu Dios. Sé fiel con tus diezmos y ofrendas. Ahora, te puedo hacer una pregunta. Sí. Si Jesús te mandara a diezmar, ¿diezmarías? ¿Sí? Tuve el diezmo respondiendo aquí. 10% respondió. Es decir, que el 90% va a ser bendecido por los 10, por si acaso. Eso fue una exhortación, por si acaso. Jesús lo manda. Abre Mateo 23:23. Mateo 23:23 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Mira, Jesús está diciendo: ustedes fariseos son hipócritas. ¿Sabes por qué? Porque ustedes están diezmando, pero ustedes no hacen caridad, no ayudan a las personas necesitadas, no practican justicia, misericordia. Pero Jesús en ningún momento en ese texto Él está anulando el hecho del diezmo. Él está diciendo que ustedes son hipócritas simplemente por dar el diezmo y no practicar la caridad. Él está diciendo: practica los dos, haz los dos, haz los dos. Porque a veces nosotros solo damos el diezmo como pagar la cuota de un club. En serio, pensando que estamos comprando nuestro lugar cautivo en el cielo. Ay Dios, aquí está 10%. No soy parte de la vida de la iglesia. No soy parte de lo que el Señor Dios hace a través de la iglesia con las personas necesitadas. Solo estoy dando dinero. Es tipo un padre que abandona a su hijo y no está presente para darle cariño, cuidado, pero da dinero. Esa es hipocresía. Eso es abandonar tu llamado. Tú tienes que ser fiel con tus diezmos y también ser fiel
fiel con justicia, misericordia, bondad, caridad, ayuda a quien necesita. Así somos. Somos el pueblo de Dios. Escucha, ¿tú tienes idea que tú eres el pueblo más bendecido de la tierra? ¿Tú tienes idea de eso? Que tú estás sentado en lugares celestiales con Cristo, que tú eres heredero de Dios y coheredero con Cristo. ¿Tú tienes alguna idea de eso? ¿Quién eres para Dios? Eres un hijo que el Señor ama bendecir. Él ama bendecirnos. Y nosotros tenemos que ser parte. Tenemos que responder de alguna forma. Y esa respuesta es: Señor Dios, 10% no es mío, es tuyo. Aquí está. Mira lo que dice Hebreos 7, del 4 a 8. Dice: considera pues cuán grande era este. Está hablando de Melquisedec. Era grande, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente lo que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tiene mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque esos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, Melquisedec, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Mira, la bendición vino después de la entrega. La bendición vino después de la entrega. Abraham entrega y las promesas ahora son bendecidas por Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Ahora mire eso aquí. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio del que vive. Entienda algo: cuando tú traes tus diezmos a esa casa, hombres mortales lo reciben para administrar. Tú traes tu diezmo acá, hay un departamento de administración aquí en la iglesia, nosotros administramos eso. Pero la verdad, no estás trayendo a mí, estás trayendo a Jesús. Es eso que dice. Hombres mortales tú presentas, pero el que da testimonio del que vive es quien recibe. Jesús es quien está recibiendo tus finanzas. Es Jesús. Ay, Daniel, estás haciendo eso porque la iglesia necesita dinero. Te voy a decir una cosa: Dios va a bendecir de cualquier forma ese lugar. Él va a bendecir. La cosa es: ¿quieres ser parte de lo que Dios está haciendo? Es la cosa, porque estás presentando delante de Dios. Y tú vas a dar cuenta con Dios, no es conmigo. No es conmigo. Yo puedo exhortarte, corregirte, alinearte a la palabra. Yo puedo predicar aquí el domingo a domingo, pero si tú no te posicionas, ahí es tú con Dios, ya no entra conmigo. Yo lo que estoy haciendo aquí con eso es volvernos al lugar correcto, a la palabra de Dios. Y ya te mostré que diezmo aparece en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pero ahora tú tienes que presentar eso. Cuando presentas acá, estás presentando delante de hombres mortales, personas que van a administrar ese dinero. Pero tú estás presentando más que todo delante de Jesús. Y la Biblia dice que el mayor bendice al menor. Cuando tú presentas, tú sales bendecido. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Voy a seguir. Yo pongo mi diezmo en el altar y los hombres mortales lo reciben. Pero ahí lo recibe Jesús mismo. Anota eso. Y esa es una cosa que yo he sido fruto de eso. Antes de recibir cualquier centavo de la iglesia, yo soy fruto de eso. De diezmar, de devolver 10% al Señor Dios. María Ángel hace el chiste que hasta del caramelo yo devuelvo 10. Porque yo entendí el poder que hay en eso. Entendí la bendición que hay en eso. Cuántas puertas el Señor abre. Y es una verdad. Hagan prueba de mí. Yo voy a abrir las ventanas del cielo sobre ustedes. Punto número 3 para terminar. El diezmo es una prueba que atrae bendiciones. Escucha, el diezmo es una prueba que atrae bendiciones. Tú no eres bendecido simplemente porque das.
tú eres bendecido para dar, y porque das se genera un ciclo de bendiciones. En donde yo doy, recibo, es así. Mira 2 de Crónicas 31 del 4 al 10. Dice: mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas, para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Malaquías dice: traigan el alimento a mi casa. Les voy a decir una cosa: el alimento no es en otra casa. Solo si tú eres de otra casa espiritual. Si eres de otra iglesia, tú diezmas allá. Pero si tú estás acá, lo que tú tienes que entender es: yo estoy devolviendo en esa casa para que haya alimento en esa casa, tanto material como espiritual. Porque yo recibo de forma espiritual acá, yo contribuyo de forma material. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que muchos de nosotros queremos comer en un restaurante y pagar en otro. Ustedes que son dueños de negocios, si yo llego y compro algo contigo, pero digo: no, la cuenta no voy a pagar acá, voy a pagar allá, en tu concurrente, en tu amigo ahí. No estoy diciendo que iglesia somos concurriendo, no estamos eso. Solo estoy diciendo el principio por detrás. ¿Cómo te sentirías tú? Es así como Dios se siente, porque tú estás siendo alimentado desde un lugar. Por eso yo devuelvo mi diezmo en ese lugar en lo cual yo soy alimentado espiritualmente. 2 de Crónicas 31 está trayendo el pueblo de regreso a un ciclo de bendición, porque lo que pasa aquí con el pueblo en ese momento es que la nación está pasando por una crisis, y el orden está diciendo: no, regresa todo. Vamos aquí, vamos a alinearnos a ese principio y vamos a traer a nuestra casa. Y te voy a decir una cosa: si tú dices: no, yo no tengo que diezmar, no sé por qué debo diezmar, yo te voy a decir una cosa: tú estás siendo, ¿puedo hablar? Ok, estás siendo hipócrita, porque hay personas que están diezmando para que ese lugar funcione, y tú estás recibiendo desde un lugar que otros están depositando. Esa es una mentalidad de pobre, es una mentalidad de pobreza, porque una mentalidad de realeza es: yo voy a contribuir junto para que eso funcione. Ojalá Dios te rompa la cabeza con eso. Y yo no tengo problema si la semana que viene a mitad acá, no hay problema. Pero lo que yo entiendo es: si yo estoy en ese lugar, yo voy a cooperar con ese lugar, yo voy a traer para que haya mantenimiento en ese lugar. Ahora sigue conmigo. Versículo 5. Y cuando este edicto fue divulgado, el edicto del versículo 4, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia de los diezmos de todas las cosas. Y también los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas, de las ovejas, y trajeron los diezmos de los santificados, de las cosas que habían prometido a Jehová, y los depositaron en montones. Lo que está sucediendo aquí ahorita es: vamos a arreglarnos acá, todos a traer sus diezmos ahorita. ¿Por qué? Porque la casa del Señor estaba en escasez. Ese no es nuestro caso, gracias al Señor. Dios es bueno. Pero aquí la casa del Señor estaba en escasez. Para que no lleguemos en escasez, nosotros tenemos que cumplir ese principio como iglesia. Pero la casa del Señor aquí estaba en escasez, y el Señor Dios dice: ajunta toditos, trae todo. Y la Biblia dice que ellos trajeron los diezmos a los montones, los amontonaron, y llenó de provisión la casa del Señor. Eso es lo que dice. Y dice que del mes tercero, mira eso. Dice versículo 7: en el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones y terminaron en el mes séptimo. Aquí es la cosa retroactiva. Yo no estoy diciendo que tienes que dar el diezmo retroactivo, solo si sientes de Dios es otra cosa. Pero aquí el pueblo entendió: Dios, te hemos robado por tanto tiempo que yo voy a traer todo ahorita. Quiero ajustarme todito contigo. Es eso que está pasando. Les voy a decir una cosa: hubo gente en esa casa
ese lugar, en esa iglesia, que no podía contribuir por transferencias o por cualquier momento en tiempo de pandemia, por cualquier otra forma. ¿Sabes lo que hicieron? Cuando volvimos a reunirnos, se me acercaron: pastor, aquí está el diezmo de toda la pandemia. Fueron guardando y no fueron topando lo que era del Señor, y están siendo bendecidas esas personas. Y yo quiero honrar a esas personas, la verdad, porque, y no es porque nosotros necesitamos, porque Dios siempre provee. Eso digo, Dios siempre va a proveer. Pero ahora la cosa es si tú quieres ser parte de la provisión de Dios o no. Esa es una pregunta clave aquí. Pero a lo que voy es, la nación de Israel trae todo y amontona. Y la Biblia va a decir que el sacerdote, el rey Ezequías pregunta al sumo sacerdote Azarías y dice: ¿funcionó? Y Azarías dice en el versículo 10: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado, y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Entonces el sacerdote lo está diciendo, el levita, el sacerdote, los que trabajaban en el templo, está diciendo: hemos sido bendecidos. La nación se despertó, el pueblo se despertó, hemos sido despertados. Yo te quiero decir una cosa: yo he sido fruto de diezmos desde siempre. He aprendido eso. Y tú sales más bendecido por eso. Y la prueba que yo te quiero invitar a hacer hoy es: Señor Dios, yo por fe y por obediencia, yo voy a comenzar a cumplir ese principio. Y yo te garantizo, porque no es palabra mía, es la palabra de Dios, que tú vas a ser bendecido, que tú vas a ser bendecido. Es un compromiso tuyo que tú tienes que hacer con el Señor Dios. Ahora, para terminar aquí, Génesis 2, yo mencioné eso la semana pasada. Dice que Dios pone el hombre en el huerto del Edén y dice: tú no vas a topar el árbol de conocimiento de bien y malo. Repite conmigo: lo que es de Dios. No topes lo que es de Dios. 10 meses de Dios. Pero Dios está diciendo: los otros árboles del jardín, repite conmigo: lo que es nuestro, disfrútalo. Entonces, decir, es tan pecado no disfrutar lo que Dios te ha dado como tocar en lo que Dios no te ha dado. Es tan pecado no disfrutar los 90% que Dios te ha dado como topar lo que Dios no te ha dado, que son los 10%. Los 90% es para que nosotros podamos vivir, es para que nosotros podamos avanzar aún más el reino, bendecir más gente. Pero no toques las cosas que pertenecen a Dios. El diezmo no te pertenece. Repite conmigo: el diezmo no me pertenece. Más bien, mira a la persona que está al lado tuyo y dile: el diezmo no te pertenece. Ahora, a la otra persona que no confrontaste, confronta ahora y dile: el diezmo no te pertenece, es de Dios. No toques en lo que es de Dios. Dios dice: si disfrutas de lo que yo te di, yo me encargaré de que eso sea reemplazado. Nunca te va a faltar. Pero si mueves lo que es mío, además de ser la parte más pequeña, no será reemplazada, que es la bendición. Entienda algo: el compromiso de Dios es reponer lo que Dios te proporcionó, los 90%. Es el compromiso de Dios. Nuestro compromiso es ser fiel con los 10. Te voy a decir una cosa: ¿sabes por qué muchos de nosotros no prosperamos en nuestra parte financiera? Porque adoramos a otras cosas y no al Señor Dios con nuestras finanzas. Que es la pregunta que yo hice al comienzo: ¿quién es tu Señor? ¿A quién adoras con tus finanzas? Y a veces es por ese motivo que el dinero, cuando entra a tu cuenta, entra en una bolsa forrada, bolsa con huecos, sale en portugués. Entra en una bolsa con huecos. A la misma velocidad que entra, sale.
Porque no entendiste que el principio de la bendición está en pensar en primero: yo voy a honrar a mi Señor. Yo voy a honrar a mi Señor en mi casa espiritual. Voy a corregir un pensamiento aquí. Tu diezmo no va a una fundación. Tu diezmo no va a una organización no gubernamental. Ahí puedes ofrendar, puedes también contribuir, pero tu diezmo va en la casa espiritual que tú te alimentas. Amén. Si tú eres visitante y te estás asustando con eso, no hay problema. Pregunta a cualquiera que está aquí ya 4 años y medio de la iglesia y vas a entender que nosotros siempre hablamos de dinero sin miedo. Yo no tengo problema de hablar de dinero, porque yo sé que el Señor Dios quiere prosperarnos como iglesia. Y yo voy a terminar con eso. Cuando te metes con lo que es de Dios, te metes con la parte más pequeña. 10%. Entonces nunca sobra. Dios no es responsable de proveer lo que Él no te dio. Ahora, yo voy a leer eso aquí. Y para terminar, el diezmo estaba implícito con Caín y Abel, revelado a Abraham, establecido en la ley de Moisés, y sigue siendo relevante para hoy. Viene con una bendición y una maldición, y debe ser cualitativo. ¿Cualitativo qué es? La calidad de 10%. Una prioridad, una práctica fiel en nuestras vidas. El diezmo hace avanzar el reino de Dios. Prueba nuestra madurez. Prueba nuestra madurez. Rompe la actitud de codicia a través de la obediencia. Una persona que no devuelve el diezmo es codiciosa. Está siempre buscando más para tener. Es un mandato para todos y nos lleva a una sociedad con Dios y su iglesia. Entienda algo, una parcería. Si tú eres dueño de negocio y tú tienes sociedad con una persona, normalmente tienes 50-50, 60-40. Mira qué lindo, con Dios nosotros tenemos 90, Él tiene 10. Y aún así, con sus 10 Él se encarga de bendecir los 90. ¿Qué socio es ese? ¿Es un gran socio? ¿Quién no quisiera tener un socio así en su empresa? Que tuviera solo 10% de tu empresa y él cogiera los 10% que tú le das a él y te devuelve con más. ¿Qué tal? Con utilidades. Ese es el Señor Dios, que nos da más allá de lo que podemos pedir, pensar, imaginar. Amén. Puedes ponerte de pie. Y yo quiero orar para terminar. Y la oración que yo quiero hacer es que tú vas a repetir conmigo una declaración. Pon la mano en tu corazón y con los ojos abiertos, consciente, no necesitas cerrar tus ojos. Tú vas a repetir conmigo: Señor Dios, vamos más fuerte. Señor Dios, yo entiendo que tú me has dado algo, pero que algo es tuyo. Y yo hoy me comprometo a no tocar lo que es tuyo y a devolver lo que es tuyo. Pero también me comprometo a disfrutar de lo que tú me has dado. Y yo oro que mis finanzas sean de bendición para que tu reino avance. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.